Hola, te doy la bienvenida a esta aula online de la Confederación Mundial de Coaches. Mi nombre es Leonardo Cositorto. Es un gusto poder compartir unos minutos contigo para poderte asistir, acompañar, transferir habilidades y competencias que tengan que ver con el coaching ontológico profesional, una disciplina que algunos de nosotros llevamos ya cerca de 20 años estudiándola y compartiendo. Vamos a empezar hablando de que a nivel ontológico existen tres grandes dominios: el dominio del lenguaje, el dominio del cuerpo y el dominio de la emoción. Nosotros en la Confederación Mundial, además del lenguaje, cuerpo y emoción, trabajamos también el campo de la energía y del mundo espiritual, para aquellos que quieran profundizar y poder tener un liderazgo que sea profundo, que tenga un liderazgo integral y que cada uno de los estudiantes encuentre las herramientas para que pueda realizar un cambio, una transformación en el campo de lo personal, de lo empresarial, de lo laboral. Si estás con alguna necesidad o inquietud, quiero en este momento transmitirte entonces que vamos a empezar a trabajar en relación al dominio del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, podemos hacer dos cosas: describir la realidad o crear la realidad. Entonces hablamos del lenguaje descriptivo, lenguaje generativo. Cuando los seres humanos hablamos, además actuamos. Por eso se llaman actos del habla. Y tenemos las declaraciones, los pedidos, las ofertas, las promesas, las afirmaciones y los juicios que están dentro del acto de la declaración. Los juicios son declaraciones, pero las declaraciones no son juicios. Si tú dices que este es un lindo día, eso lógicamente es un juicio. Si tú dices hoy va a ser el mejor día de mi vida, eso es una declaración. Quiero compartirte que los seres humanos suelen tener a veces dificultades en lo que son las afirmaciones y los juicios. Normalmente no discutimos por afirmaciones, discutimos por los juicios que tenemos sobre ellas. Cuando empezamos a hablar que fulano de tal es de tal manera, que nos gusta, que no nos gusta, que alguien es lindo o que feo, que el día está bonito o que el día está templado, son todas descripciones que hacemos y muchas veces las escuchamos como si fuesen afirmaciones. Por eso es importante entender que las afirmaciones tienen que ver con el mundo de los hechos, con las cosas que ya están creadas, con el mundo que ya sucedió. Entonces nosotros podemos hablar: acá hay una silla, ahí hay una pizarra, él es Juan. Eso es una afirmación. ¿Por qué? Porque hay un hecho que lo respalda, hay una evidencia, hay una prueba. Cuando hablamos del mundo de los juicios, más que nada describimos el mundo de los hechos y hablamos más de nosotros que de la otra persona o del hecho. Entonces, si hay un accidente, ese es el hecho observado, esa sería la afirmación. Hubo una colisión entre un auto y una motocicleta. A partir de ahí, cuando nosotros empezamos a hablar sobre ese hecho, estamos entrando en lo que se llaman los juicios, empezando a decir quién fue el responsable, culpa de quién, mira esto, mira aquello. Entonces, como seres humanos, es bien clave, muy importante, que nosotros sepamos lo que son las afirmaciones y lo que son los juicios. Los juicios pueden ser fundados o infundados. Tú y yo podemos emitir un juicio, pero no fundamentarlo. Pero también podemos emitir un juicio y pasar por los pasos del fundamento, que en otro de los videos te los vamos a acercar para que tú sepas cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder fundamentar un juicio. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Tú me puedes decir a mí: en estos momentos está lloviendo. Eso es una afirmación. Pero yo puedo ir a corroborar eso y darme cuenta que no llueve. Por eso decimos que las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, estudiante de la CMC, podemos ver que hay dos maneras de conversar. O la palabra se adecua al mundo que ya está creado, o es el mundo el que se va a adecuar a mi palabra. Cuando es el mundo el que se va a adecuar a mi palabra, entramos en el dominio de las declaraciones. Las declaraciones pueden ser válidas o inválidas. En tu vida personal, tú tienes todo el poder para hacer las declaraciones que tú quieras. De dónde vas a ir, a quién vas a cambiar, qué es lo que vos querés lograr.
Tú puedes hacer las declaraciones que quieras en el ámbito de tu vida personal y puedes hacer todas las declaraciones que tú quieras en el ámbito donde tú tienes la autoridad para poder hacerlas. Si eres un juez, puedes decretar una sentencia. Si eres, por ejemplo, un directivo en una compañía, o si eres una persona que está a cargo de la evaluación de un examen, tú puedes decir, este examen no está aprobado, lo tienes que volver a hacer. O puede ser que alguien te traiga, por ejemplo, un escrito y tú le dices, mira, le está faltando, está incompleto. Entonces tienes el poder para decir que esto no sirve y que tienen que volver a hacerlo. Por eso es muy importante entendamos que a nivel de declaraciones está muy sujeto a la autoridad. Un árbitro en un partido de fútbol puede pitar y declarar penal. Sin embargo, nosotros, si estamos en la tribuna, podemos opinar que fue penal, pero no tenemos la autoridad para cambiar e intervenir en las reglas del juego. Por eso es importante que entendamos que el poder que tenemos los seres humanos está atado en el poder del lenguaje declarativo. Cuando vos y yo hacemos una declaración de quiénes somos o quién elegimos ser desde hoy en adelante. Por eso en el coaching ontológico se trabaja como el eje central el fenómeno del compromiso. El compromiso es la capacidad que ambos tenemos de crear lo que no existe, y el compromiso lingüísticamente es una declaración en el lenguaje. Así como la confianza es un juicio de valor, donde yo puedo decir, yo también lo puedo hacer, eso me abre el espacio para empezar a actuar, para empezar a estudiar, para empezar a profundizar. Entonces es importante que entendamos que la confianza es un juicio, que el compromiso es una declaración en el lenguaje y que crea la realidad, cambia la realidad, rompe con el status quo, rompe con la historia. Estamos justamente en momentos de competencias deportivas y hay algunos equipos que dicen que van a salir campeón. Ellos están haciendo una declaración. Esa declaración tiene que ser sostenida con acciones. Entonces, cuando una persona declara que va a alcanzar algo, luego debería ser responsable asumiendo el acto del habla que hizo y comportarse de manera congruente con esa declaración. Como la acción genera ser, si yo declaro quién elijo ser y actúo como si ya lo fuese, eso va a hacer que se produzca el fenómeno transformativo. Muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para transformarme? Y la manera de transformarnos, recuerden que los coaches ontológicos llevamos como una cajita de herramientas con los actos del habla. Si tú haces una promesa tiene dos partes, cuando la hacemos y luego cuando la cumplimos. Por eso compromiso, dentro de sí dice compromesa. Si tú haces una declaración de compromiso y actúas consistentemente con esa declaración, entonces la realidad va a cambiar. ¿Dónde está lo que nosotros le llamamos en el coaching el quiebre? O quizá algún límite que podemos tener. Que muchas veces, en vez de comprometernos con una posibilidad, nos quedamos enganchados, conectados con nuestros puntos de vista, con nuestra historia, con la historicidad, con los pronósticos desde el pasado, y no nos animamos a hacer declaraciones de compromiso. Los líderes son personas que crean continuamente quiebres, porque quieren transformar y cambiar la realidad actual. Por eso utilizamos el lenguaje para decir lo que va a ocurrir, y eso crea un espacio para empezar a hacer que las cosas sucedan. Y como teníamos 5 dominios, ¿se acuerdan? Lenguaje, cuerpo, emoción, energía y el campo espiritual. Cuando tú mueves cosas acá con la palabra, se empiezan a mover otras para que empiezan a suceder. En la Confederación Mundial y la Asociación Latinoamericana hemos acordado entre los 180 coaches que pertenecemos a ella y somos parte del staff, que con nuestros estudiantes queremos marcar una diferencia. Entendemos que el mundo de hoy es un mundo competitivo, ambiguo, cambiante, impredecible y no adivinable. Por eso entendemos que con los dominios básicos del coaching ontológico profesional, eso va a ser una gran diferencia en tu vida, pero hemos agregado otros dominios más. Entonces recuerden, tenemos el lenguaje, la emoción, el cuerpo, la energía y la parte espiritual. Para esto trabajamos en diferentes especializaciones y profundizaciones para que sea un coaching ontológico profesional, pero además integral, holístico, sistémico. Que también aprendas el poder de la oratoria, que tengas capacidad para gestionar tus emociones
y que tú te puedas convertir en el observador de ellas. Que empieces tú a estar presente a las conversaciones que estamos sosteniendo en nuestra cabeza. Más de 60.000 pensamientos automáticos, involuntarios y repetitivos nos llegan diariamente en nuestra mente. Si no tenemos la capacidad de estar presentes a ellos y de observarlos, difícilmente los podremos cambiar. El ser humano crea la realidad desde la percepción que tiene, y esa percepción, aproximadamente un 97%, está construida desde nuestro subconsciente e inconsciente. Con lo cual, tú y yo, a nivel de capacidad consciente, operamos en un 3%. Imagínate que tú quieras hacer algo conscientemente, que quieras dejar, por ejemplo, de fumar conscientemente en un 3%, pero tu ser fumador, tu subconsciente, tu inconsciente tiene un 97% de fuerza que te lleva a volver a encender un cigarrillo. Estoy poniendo solamente un ejemplo para que te puedas dar cuenta que mucha gente quiere salir a veces de circunstancias adversas, quiere alcanzar la libertad, quiere alcanzar la abundancia, quiere ser más feliz, quiere ser más exitoso, cuando en realidad nosotros tendríamos que partir desde allí. Yo no puedo crear aquello que ya no soy. Entonces tengo que estar parado en la posibilidad. Tú, yo, ya somos felices como interpretación, ya somos abundantes. Entonces, cuando nosotros logramos alinear lo consciente con el subconsciente, soy una persona abundante y declaro abundancia, o ya lo logré, ya firmé, ya prospecté, ya vendí, pero al mismo tiempo mi subconsciente acompaña esa declaración. O sea que hay una alineación en la intencionalidad. Y en el mundo emocional también empieza a respaldar, porque el estado del ser, el estado en mi corazón, es un estado de paz, de serenidad, de abundancia, de riqueza, de felicidad. Todo eso hace que la palabra que nosotros soltamos, la cual es una declaración, y en el logos, que es traer lo no visible a lo visible, tú y yo tenemos el poder de transformarlo, pero siempre y cuando esté alineado el frente con el fondo. Por eso hemos diseñado una carrera de 1 año, con 12 profundizaciones, porque no queremos que nuestros coaches salgan al mercado y se encuentren carentes o con déficit en la manera de ser o en la profundidad de las distinciones. Por eso te invitamos a estar presente cada semana en la plataforma de la Universidad del Coaching, y que también empieces de a poco a dar tus propias aulas, tus propios talleres, y así como vas recibiendo, puedas empezar a dar también. Te invito a que repasemos juntos todos los primeros capítulos del libro de Ontología del Lenguaje, en este caso de Rafael Echeverría, que en la tapa dice: los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo. Los seres humanos no hablamos de lo que vemos, vemos lo que somos capaces de hablar. Así que si tú quieres que en tu vida empiecen a aparecer cosas que hasta ahora no han sucedido, primero las tienes que empezar a poner en el lenguaje. Alguien dijo una vez: escribe la bendición en la mente, porque eso luego va a empezar a enfocarse y a atraerlo por medio del poder del lenguaje. Te invitamos a participar en las aulas y a seguir tomando profundidad en las distinciones del coaching ontológico profesional.